Imagina entrar en un campo al amanecer y encontrar algo que no debería estar allí. Un diseño enorme, perfecto, trazado sobre los cultivos con una precisión que parece imposible. No es una simple marca en la tierra. No es una figura hecha al azar. Desde arriba, el patrón parece calculado, como si cada círculo, cada línea y cada curva obedecieran a una idea previa. Y ahí nace la pregunta que vuelve inquietante este fenómeno. Si muchos círculos de cultivo fueron hechos por personas, ¿por qué algunos parecen seguir una lógica demasiado compleja para explicarse solo como una broma nocturna? Durante décadas, estas formaciones han provocado fascinación, rechazo y burla. Hay quienes las ven como arte humano. Otros creen que pueden esconder mensajes. Y también están quienes aseguran haber sentido fallos en aparatos electrónicos, molestias físicas o una extraña sensación al caminar dentro de ellas. Pero la verdadera historia no empieza con esas experiencias, sino con algo más frío y difícil de ignorar. Los datos. Durante años, la discusión sobre los círculos de cultivo se mantuvo atrapada entre dos extremos. Para unos, todo era fraude. Para otros, todo era señal de algo no humano. Pero un análisis reciente, según el relato del caso, cambió el enfoque por completo. En lugar de elegir solo los ejemplos más famosos o más extraños, una inteligencia artificial revisó miles de formaciones documentadas durante aproximadamente 5 décadas. No buscó confirmar una creencia. No necesitaba emocionarse, asustarse ni defender una teoría. Su tarea era más simple: comparar imágenes, fechas, ubicaciones, niveles de complejidad, formas geométricas y posibles repeticiones. Y lo inquietante no fue que encontrara una prueba definitiva de extraterrestres, ni que demostrara que todo era falso. Lo inquietante fue que detectó organización. Patrones que parecían repetirse con el tiempo. Diseños que no solo aumentaban en tamaño, sino también en precisión, estructura e información. Como si el fenómeno no estuviera apareciendo de forma caótica, sino siguiendo una dirección. Para entenderlo de manera sencilla, piensa en una serie de dibujos hechos durante muchos años. Si al principio ves círculos simples y después, década tras década, aparecen formas más complejas, secuencias matemáticas, proporciones exactas y figuras que parecen contener información, entonces la pregunta cambia. Ya no se trata solo de saber quién hizo cada círculo. La pregunta es por qué el conjunto completo parece evolucionar. Ese es el punto central de esta historia. Los círculos de cultivo no son importantes únicamente por su apariencia misteriosa, sino porque algunos análisis sugieren que, vistos como un sistema, podrían mostrar una progresión. Y si esa progresión es real, entonces el misterio es mucho más profundo que una figura en un campo. Podríamos estar frente a una mezcla de creatividad humana, patrones culturales, símbolos matemáticos y casos todavía difíciles de explicar. No hay una respuesta final, pero sí una pregunta poderosa. ¿Estamos viendo simples marcas en la Tierra, o el comienzo de un lenguaje que aún no sabemos leer? Si te interesan los misterios analizados con seriedad, sin exageraciones vacías y con preguntas que realmente hacen pensar, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame, porque esto apenas empieza. En la siguiente parte veremos cómo estos diseños pasaron de círculos simples a estructuras cada vez más complejas. Pero si los primeros círculos eran tan simples, ¿por qué con el paso del tiempo empezaron a aparecer planos matemáticos trazados sobre la Tierra? Antes de seguir, dime en los comentarios qué piensas hasta ahora. ¿Crees que todo esto puede explicarse como arte humano o hay algo más detrás? Y si este tema te interesa, deja tu like para apoyar el video. A finales de los años 70, los primeros círculos de cultivo modernos parecían casi inocentes. Eran formas básicas: un círculo, un anillo, tal vez 2 marcas conectadas en medio de un campo. Muchos aparecían en el sur de Inglaterra, cerca de zonas cargadas de historia antigua, como Stonehenge y otros lugares asociados con monumentos prehistóricos. Para los agricultores, el hallazgo era extraño, pero todavía podía explicarse como una travesura. Sin embargo, durante los años 80, algo empezó a cambiar. Las formaciones dejaron de ser simples marcas circulares y comenzaron a mostrar coordinación. Varios círculos unidos, líneas precisas, simetrías más claras y figuras que parecían pensadas desde una vista aérea. La pregunta se volvió inevitable. Si era una broma, ¿por qué estaba mejorando? Una broma puede repetirse una vez, 2 veces, incluso durante algunos años. Pero aquí parecía haber una evolución visual. Cada temporada traía formas más organizadas, más difíciles de improvisar y más cercanas a un lenguaje geométrico que a un simple daño en los cultivos. Luego llegó el punto que muchos usaron para cerrar el caso.
En 1991, dos hombres británicos afirmaron públicamente que ellos habían creado muchos círculos de cultivo usando herramientas simples, como tablas de madera, cuerdas y mediciones básicas. Para una gran parte del público, eso fue suficiente. La explicación era cómoda. Todo había sido una broma. El misterio terminó, pero en realidad, el fenómeno no terminó. Y ese detalle es importante. Después de esa confesión, las formaciones no desaparecieron. Al contrario, siguieron apareciendo, y muchas se volvieron más grandes, más limpias y más complejas. Algunas cubrían áreas enormes, con figuras que parecían diseñadas para ser vistas desde el cielo. Otras incluían patrones repetidos, simetrías difíciles y formas que recordaban principios matemáticos. Esto no significa que todas fueran imposibles de hacer por humanos. Muchas sí pudieron ser creadas por artistas o grupos organizados. Pero la explicación simple empezó a fallar cuando el nivel de detalle creció más rápido que la historia oficial. El problema ya no era si dos personas podían hacer un círculo. El problema era si una red humana mundial, durante décadas, podía crear una progresión tan constante sin dejar una estructura clara detrás. La inteligencia artificial, según este análisis, encontró precisamente esa progresión. No miró una sola imagen famosa ni eligió los casos más impactantes. Ordenó las formaciones por fecha, comparó su nivel de complejidad y observó una tendencia. Los diseños no solo cambiaban, sino que aumentaban en precisión. En los primeros años predominaban las formas básicas. Más adelante aparecieron patrones con múltiples elementos. Después surgieron figuras con geometría más elaborada, proporciones exactas y diseños que parecían contener más información que decoración. Para decirlo de forma sencilla, era como mirar una escritura que empieza con líneas simples y poco a poco se transforma en símbolos más avanzados. Ahí está el verdadero giro. Si todo esto fue hecho por personas, entonces estamos hablando de una evolución artística mundial extremadamente coordinada. Pero si no todo fue humano, entonces la pregunta se vuelve mucho más seria. ¿Qué fuerza, inteligencia o patrón cultural está empujando este fenómeno hacia formas cada vez más complejas? Sea cual sea la respuesta, una cosa queda clara. Los círculos de cultivo no pueden entenderse mirando solo un caso. El misterio aparece cuando se observa la historia completa. Pero lo más extraño no fue que los diseños se hicieran más grandes. Lo inquietante fue que muchos parecían esconder matemáticas, proporciones y hasta posibles códigos. Antes de entrar en esta parte, escribe en los comentarios si crees que la matemática dentro de estos patrones es casualidad o intención. Y si quieres más análisis como este, deja tu like para apoyar el video. Cuando la inteligencia artificial empezó a comparar las formaciones más complejas, encontró algo que iba más allá de la apariencia. A simple vista, un círculo de cultivo puede parecer solo una figura bonita. Líneas, curvas, espirales, círculos dentro de otros círculos. Pero cuando esos elementos se miden, se comparan y se colocan dentro de una secuencia histórica, aparece una pregunta mucho más difícil. ¿Por qué ciertas proporciones se repiten en lugares distintos, en años distintos y en diseños que aparentemente no tienen relación entre sí? Uno de los ejemplos más mencionados es la proporción áurea, un número asociado con estructuras naturales, arte, arquitectura y geometría. Lo importante no es decir que cada formación la contiene, sino que algunas parecen usar proporciones de manera demasiado precisa para ser ignoradas. En ciertos diseños, la relación entre círculos, líneas, espirales y espacios internos parece obedecer a una lógica matemática. Y eso cambia la discusión. Ya no se trata solo de si alguien aplastó plantas en la noche. Se trata de saber si esos diseños fueron pensados como estructuras con significado. Aquí es donde el análisis se vuelve más delicado. Muchos círculos de cultivo sí pueden ser obras humanas, y algunos artistas han demostrado que se pueden crear figuras impresionantes con planificación, cuerdas, tablas y trabajo en equipo. Pero la pregunta que plantea este caso no es si los humanos pueden hacer círculos. La pregunta es por qué, al observar miles de formaciones juntas, aparecen patrones que parecen crecer en complejidad y en contenido. Según el relato del análisis, la inteligencia artificial detectó figuras con fractales, simetrías repetidas y secuencias visuales que recuerdan principios matemáticos. Un fractal, explicado de forma sencilla, es una forma que repite su estructura en distintos tamaños, como ocurre en algunas plantas, copos de nieve o ramas de árboles. Crear algo así en un campo requiere planificación, precisión y una visión completa del diseño. Si estos patrones aparecen una y otra vez, entonces la explicación de la casualidad pierde fuerza. Puede ser creatividad humana avanzada, puede ser imitación cultural,
Puede ser competencia entre grupos de artistas, o puede ser algo que todavía no entendemos bien. Pero lo que resulta difícil negar es que algunos diseños parecen construidos para ser leídos, no solo vistos, y entonces aparece el punto más inquietante, la idea de información. Algunas formaciones no solo parecen geométricas, sino que han sido interpretadas como posibles mensajes. El caso más famoso dentro de este tipo de relatos es el de Chilbolton, en Inglaterra, donde aparecieron diseños relacionados con códigos y figuras que muchos compararon con el mensaje de Arecibo. Este tipo de caso sigue siendo debatido y no debe presentarse como una prueba definitiva de contacto externo, pero sí funciona como una pregunta poderosa, porque ciertos círculos parecen imitar la estructura de un mensaje. Para entenderlo de manera simple, imagina que alguien no escribe con letras, sino con formas. En lugar de usar palabras, usa proporciones, símbolos, repeticiones y códigos visuales. Eso no significa automáticamente que el mensaje venga de otro mundo. Podría venir de artistas humanos muy organizados. Pero si el fenómeno completo muestra aumento de complejidad, repetición matemática y posibles estructuras de información, entonces el misterio se vuelve más profundo. La clave no está en afirmar demasiado rápido quién lo hizo. La clave está en reconocer que algunos patrones parecen tener intención. Y cuando una forma parece contener intención, deja de ser solo una imagen en un campo. Se convierte en una pregunta abierta, esperando ser descifrada. Pero el punto más inquietante no es solo que algunos círculos parezcan contener matemáticas. Lo verdaderamente importante es que, según el análisis, la cantidad de información dentro de estas formaciones parece haber aumentado con el tiempo. Al principio, las figuras eran simples y transmitían muy poco. Un círculo, una línea, una forma básica en medio de un campo. Después aparecieron estructuras más densas, con más elementos internos, más relaciones geométricas y más posibilidades de interpretación. La inteligencia artificial, al observar el conjunto completo, no vio únicamente diseños aislados. Vio una especie de progresión, como si cada etapa agregara un nuevo nivel de dificultad. Y aquí surge la pregunta central. ¿Puede un fenómeno cultural, artístico o desconocido evolucionar hasta parecer un sistema de comunicación? No hablamos de un mensaje claro todavía. No hablamos de una frase escrita sobre el campo. Hablamos de algo más lento y más extraño. Formas que parecen moverse desde la decoración hacia la información. La explicación más prudente es reconocer que no existe una sola respuesta. Muchos círculos de cultivo han sido creados por humanos, y eso no se puede negar. Hay artistas, grupos organizados y personas capaces de producir diseños sorprendentes con herramientas simples y mucha planificación. Pero el problema aparece cuando se intenta explicar todo el fenómeno con una sola frase. Si todos fueran simples bromas, ¿por qué algunos casos muestran una precisión tan elevada? ¿Por qué ciertos patrones parecen conectarse con matemáticas, lugares antiguos o posibles códigos visuales? ¿Y por qué, década tras década, el conjunto parece volverse más complejo? Algunas teorías hablan de creatividad humana llevada al extremo. Otras sugieren una especie de conciencia colectiva, una manifestación simbólica de ideas compartidas por muchas personas. Y también están las hipótesis más radicales, que hablan de comunicación externa o de fenómenos físicos que aún no comprendemos. Ninguna explicación cubre todos los puntos por completo. Por eso el misterio permanece. No porque falten opiniones, sino porque sobran piezas que no encajan fácilmente. Para entenderlo de forma sencilla, imagina que estás viendo un rompecabezas incompleto. Algunas piezas son claramente humanas, otras parecen artísticas, otras podrían ser errores de interpretación. Pero hay unas pocas que siguen sin encajar, y esas son las que mantienen vivo el debate. Tal vez los círculos de cultivo no sean una sola cosa. Tal vez sean una mezcla de arte, mito, tecnología, sugestión, matemáticas y algunos casos verdaderamente difíciles de explicar. La inteligencia artificial no resolvió el misterio, pero hizo algo importante. Obligó a mirar el fenómeno completo, no como una colección de anécdotas, sino como una secuencia. Y si esa secuencia realmente muestra dirección, entonces la pregunta final no es quién hizo el primer círculo, sino hacia dónde está avanzando todo esto. Quizás un día aparezca una formación con un mensaje imposible de ignorar, una ecuación, un código, una estructura que pueda leerse sin dudas. Y si eso ocurre, la pregunta no será por qué apareció. La pregunta será por qué pasamos tantos años sin tomarlo en serio. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los círculos de cultivo son creatividad humana, una manifestación colectiva o algo completamente nuevo? Escríbelo en los comentarios.
Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana para seguir explorando misterios que no se pueden cerrar con una explicación simple.